Muy buenas tardes. Siguiendo con el ciclo de conferencias, tenemos a continuación a la doctora Celina Alfonso. Doctora, por favor, me confirma si nos escucha perfectamente, si tiene buen audio, Lo para que escucho bien, iniciemos profe. la conferencia. Lo escucho bien, profe. Perfecto. La doctora Celina Alfonso nos va a dar una conferencia sobre el manejo del cadáver COVID-19. Bienvenida, doctora. Eh, Puede iniciar su conferencia. Muchas gracias, mi amor. Yo soy la doctora Silvina Alfonso, directora estadal de Medicatura y Ciencia Forense, Servicio Nacional de Medicatura y Ciencia Forense. Hoy vamos a hablar sobre el manejo del cadáver en pacientes COVID o CISOS COVID con arovirus 19. Como todos sabemos, actualmente, desde los principios de este año, estamos en una pandemia por este tipo de enfermedad. En Venezuela, el 23 de marzo, se entra en el estado de alerta o de emergencia epidemiológica en pandemia y se activan una serie de protocolos, como lo indica la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Panamericana, y lo indica todas las autoridades sanitarias a nivel mundial y del gobierno. Es importante saber que actualmente los cadáveres COVID deben ser notificados inmediatamente a nuestra institución. Una vez que estos estén notificados, nosotros activamos el protocolo, donde el 50% del cadáver pasa a ser del Estado y el otro 50% pasa a ser del familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el cadáver debe ser embalado, se debe colocar cloro al 70% en las fosas nasales, en la boca, se debe taponear, se deben colocar en unas bolsas de rescate especiales y se deben guardar en un sitio que se llama sitio intermedio del cadáver COVID, es decir, hasta que tengamos la disposición final del cadáver, es decir, lo que decida el familiar. Debemos saber que en Venezuela hay que respetar el libre culto, como así lo dice la Constitución. Es por eso que el familiar puede elegir la cremación o inhumar, pero la inhumación debe ser en tierra, no se permiten los nichos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evitar como institución la propagación del virus. Hay pocos estudios que dicen que si el virus después de muerto sigue contaminando, como todos sabemos, en los casos de pacientes de cadáveres COVID, nada más se hicieron autopsias en Italia y se hicieron unas pocas autopsias en países asiáticos donde fallecieron posterior estos médicos. Los italianos recomiendan realmente la cremación, ¿ok? En cambio, Asia dice que debe ser, puede ser tanto cremado como inhumado. Es por eso que nosotros respetamos, porque como todos sabemos, aquí hay algunas religiones que debemos respetar que el cadáver sea inhumado, pero el debe ser es que vaya a un sitio de cremación. En Venezuela todavía estamos cremando y estamos logrando dar identificadamente las cenizas a sus familiares. Y la inhumación se hace en todos los cementerios municipales en este estado, que es el que yo comando, en Carabobo, en el cementerio municipal, en un terreno exclusivamente para cadáveres COVID. Hay mucha mala información, se dice que son fosas comunes, no. Gracias a Dios los números de las cifras no son muy elevadas y nos da tiempo todavía de manejar controladamente el tipo de exposición final. ¿Qué debo hacer si me fallece un cadáver en mi casa? Un cuerpo, ¿cuáles son las causas realmente de muerte? Como todos sabemos, la insuficiencia respiratoria es la primera causa que colocan. La segunda es la neumonía bilateral adquirida por la comunidad. Y ahí es donde entra sospechoso, probable o COVID. Estos son causas epidemiológicas mundiales. Sospechosos son aquellos cadáveres o son aquellos pacientes que tienen 5 días o 6 días o un día con la sintomatología respiratoria. Como todos sabemos, los síntomas, yo creo que todos lo hemos leído a nivel de internet, porque tenemos mucha información, son que si la aparición de la fiebre, alguna infectación gastrointestinal, tos, dificultad respiratoria. El médico sabe que, y la radiología, la rayos X de tórax. Radiológicamente, esta enfermedad tiene signos muy puntuales, que no los voy a tocar, pero que me dice a mí, yo soy el médico tratante, esta persona, este paciente fallece, es sospechoso COVID. ¿Cuándo hablo probablemente COVID? Cuando el médico, además de la sintomatología y de la clínica del paciente,
y de lo que puede estar conversando el familiar con ellos, tengo una prueba PDR, ¿ok? La prueba rápida positiva, ¿ok? Ahí yo coloco probable COVID. Cuando hablo de COVID, cuando además de toda la sintomatología ha llegado el resultado de la PCR, ¿ok? Que es la prueba predigna que se está utilizando en los COVID. A todos los cadáveres actualmente le estamos haciendo las pruebas post-mortem. Es decir, si yo tengo un familiar que fallece en menos de 24 horas, pero la clínica me está diciendo que es COVID, es deber de Estado y es deber de mi institución o del médico tratante tomarle una prueba, ya sea PDR o PCR, que posterior, cuando lleguen los resultados, es que nosotros lo incluimos en las estadísticas como tal. ¿Qué son las bolsas de rescate? Actualmente están prohibidos los velorios, ¿ok? De los pacientes COVID. Es decir, nosotros nos llama al hospital, nos llama a la casa, va a la comisión debidamente protegido con todo el material, se le toma una fotografía del rostro del paciente que posterior va a una ficha. Y esta ficha es la que después le damos al familiar para que lo identifique. Y de igual forma lleva el IB14, lleva los registros correspondientes de cada uno de los pacientes para después tener su destino final. ¿Por qué no permitir urnas o sí permitir urnas? Es la pregunta que tengo todos los días. Sí se permite el uso de urna, pero debemos recordar que él lleva una preparación diferente, que se hace en el mismo sitio, ¿ok? Ya sea en su casa, ya sea en la clínica, ya sea en el ambulatorio, ya sea en el sitio donde esta persona fallece, nosotros vamos como institución, se prepara y de igual forma va a una bolsa de rescate. Disculpen, no tengo con Arovid. Posterior a que tenemos el cadáver preparado, nosotros vamos a colocarlo en una cava que está destinada nada más para cadáveres COVID, hasta que el familiar hace la conexión con nosotros y nos determinan los 2 sitios que van a terminar, y posterior es que se le dice, se respeta si ellos quieren su urna. Señora, le agradecemos que su urna esté a la espera del cementerio, que nosotros vamos con el cadáver, lo colocamos dentro de la urna y posterior lo inhumamos. No puede ir en ninguno de los 2 procedimientos, puede ir acompañado de los familiares. La identificación se hace mediante fotografía y se deja nada más un solo familiar de testigo en el centro, ya sea el crematorio, todo, pero no puede estar durante el proceso. En Valencia la cremación es posterior a las 6 de la tarde y las inhumaciones tienen horarios después de la 1 o 2 de la tarde para que no tengamos tantas personas que no tengan que ver con este tipo de cadáveres en estos centros. ¿Qué es importante saber de otra forma del manejo del cadáver? Que no hay todavía ningún estudio que diga si la enfermedad se propaga después de muerto. Entonces, durante esta duda mundialmente es que nosotros, o en consensos, se eliminó el velorio. Hay países donde permiten el velorio, como en México, Ecuador, donde hemos visto que sus cifras de contagiados posterior a eso son muy numerosas. Es por eso que en Venezuela se toma la medida de que el cadáver siempre esté bajo resguardo de mi institución, el Servicio Nacional de Medicatura y Ciencia Forense, y del 6CPC. En cada estado de Venezuela va a trabajar diferente, ¿ok? Se conoce que hay estados de Venezuela donde sí no hay crematorios cercanos, es por eso que ellos permiten la inhumación, y en el caso de Caracas, donde hay muchos crematorios y ellos generalmente están trabajando con crematorios en todo momento. ¿Qué hacer, a nivel de clínica? A nivel de empresas de clínicas y hospitales, sobre todo en las clínicas, lo mismo. Una vez que el médico epidemiólogo, el médico internista o el médico tratante de ese paciente nos avisa vía telefónica que tiene un paciente, ya sea sospechoso, probable o COVID, nos queda como institución activar el protocolo, ir a recogerlo a su casa y hacerlo todo lo que ya se le dijo de preparación. El cloro al 70% en todas las fosas nasales, en todos los orificios que tenga el cadáver, rociarlo con cloro al 70%, envolverlo en la bolsa de rescate,
colocarlo una vez más en la bolsa de rescate nuevamente, son 2 bolsas de rescate, y dejarlo bajo resguardo en la cava COVID que está ubicada en el Hospital Central hasta que tengamos el destino final del cadáver. Eso es básicamente lo que estamos trabajando en Venezuela con el protocolo actualizado de hace una semana. Tenemos que entender que esto ha sido una enfermedad que nos ha tomado el mundo por completa. Previsiones no hay abasto. Países del primer mundo se quedaron con mucha falta de material. Nosotros nos escapamos un poco de la realidad, pero estamos tratando de hacer un buen trabajo en esto. Es importante la información. Cadáver de COVID no puede ser velado, cadáver de COVID no se le puede dar a tus familiares, más hay un familiar que lo identifica, se están respetando las religiones, los libres cultos, y se está dando el destino final que así prefiera el familiar. Esto es más que todo lo que quería hoy enseñarles para que sean multiplicadores de este tipo de información. Muchísimas gracias, Celina. Orgulloso de que estés en nuestra tribuna en esta tarde. Bienvenida a esta virtualidad. Celina es médico cirujano egresada de nuestra facultad hermana de Ciencia de la Salud, y el año pasado egresó de nuestra facultad con el título de abogado. Celina es directora del CENAMEC, como ya la han anunciado, y nos compartió para hablar de lo que es el ciclo referido al coronavirus. En primer término tuvimos la excelente y brillante intervención de la profesora Claudia Reyes desde Santo Domingo, hablándonos de las particularidades desde el punto de vista de la cientificidad sobre el coronavirus. Y tenemos ahora a Celina, la cual ha sido la que le ha correspondido, desgraciadamente, esta etapa de la historia de nuestro estado, después de 100 años de una pandemia, hablar un poco de lo que es la disposición de los cadáveres que por consecuencia de esta terrible pandemia.